junto con agradecer a los integrantes del taller de Historia Política por haber organizado esta presentación, a mis amables presentadores, mis amigos y colegas Jaime Mazardo y Carlos Molina, quiero comenzar por pedirles disculpas a ustedes. Y pedirles disculpas porque mi intervención va a ser un tanto inusual. Inusual respecto de lo que se acostumbra a hacer en la presentación de un libro por parte del propio autor. Porque yo no voy a hablar de un libro, sino de manera muy tangencial. No discurriré sobre su metodología, ni me extenderé sobre su estructura, ni tampoco sobre las fuentes en que me basé para escribirlo. Tampoco refutaré a quienes me precedieron, y ni siquiera intentaré fijar líneas o sugerir pistas para investigaciones futuras. No es necesario, yo creo que ya lo han hecho Jaime y Carlos, lo han hecho también otros comentarios que han aparecido en distintas reseñas desde el momento de su publicación. Yo voy a centrarme más bien en la relación que existe, ya lo insinuó de alguna manera Carlos Molina, entre este libro y la vecindad existencial que han tenido esos personajes con una serie de procesos históricos y políticos que nos conciernen directamente. Y es precisamente de estos sujetos históricos, pero de los tiempos actuales, de nuestro tiempo presente, que voy a hablar usando como pretexto la presentación de la historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, 1912-1924. También me voy a referir a las motivaciones que me han llevado a incursionar en este tipo de historia, aunque sobre este punto no debo justificarme por tratarse de uno de los tópicos sobre los cuales un historiador puede discurrir más o menos libremente sin causar demasiada irritación en su propio gremio. Los sujetos históricos de esta obra son una vez más los de abajo, los obreros, los campesinos, los artesanos, los trabajadores manuales y los sectores populares, que aunque no son términos sinónimos, nos remiten siempre a la condición común de dominados, oprimidos y explotados. Son en esencia los mismos sujetos históricos de casi todos mis trabajos, lo mismo de la cuestión social, de la regeneración del pueblo a la huelga general, de los anarquistas y el movimiento obrero, de las azonadas callejeras, de la guerra preventiva, de la transición en las formas de lucha, del escarpado camino hacia la legislación social y de otros textos en los que de manera recurrente, obsesiva dirán algunos, vuelven a aparecer aquellos que la historia tradicional ocultaba y que Bertolt Brecht en sus preguntas a un obrero que lee develó de manera magistral. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia, destruida tantas veces, quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos. No llevaba ni siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró nadie más. Federico II venció en la guerra de los 7 años. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria,
¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas. Afortunadamente, la nueva historia dio un giro copernicano colocando la historiografía sobre sus bases materiales, develando que ni los reyes y emperadores ni los prohombres de las clases dominantes hicieron solos la historia, que muy a menudo no fueron sino el instrumento más hábil o más torpe de fuerzas profundas, necesidades y voluntades colectivas, y que entre esas fuerzas colectivas siempre fue la gran masa, consciente o inconsciente, la que aportó el mayor número, la fuerza, la destreza y la creatividad de cada obra humana. La historia de los de abajo ha ganado plenamente su droit de cité en la historiografía mundial y nacional. De ello no cabe duda. Pero esta nueva historia también puede ser desviada hacia callejones sin salida, vaciada de su potencial subversivo y reducida a una colección de monografías sobre usos y costumbres, curiosidades folclóricas, mentalidades, rebeldías primarias y transgresiones criminales. Sin duda todo ello es necesario, pero insuficiente. Es imperioso rescatar también la dimensión más política de la historia, en particular la acción política organizada de los sujetos populares. Es preciso superar aquella idea instalada de manera civilina de que centrar la atención en los partidos políticos, así fueran estos de cepa netamente popular, sería un esfuerzo inútil, no acorde con las necesidades de los tiempos actuales. Y es preciso hacerlo no solo porque en nuestra historia, hasta una época muy reciente, los partidos populares fueron un componente fundamental en la lucha de los oprimidos por su emancipación, sino también porque es necesario rescatar críticamente sus experiencias en función de las necesidades del presente. Actualmente en Chile se está empezando a producir un cambio de tendencia histórica. El neoliberalismo imperante desde hace casi 4 décadas sufre una crisis de legitimidad social, al igual que el sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad instalado desde 1990. El pacto de gobernabilidad contraído en la segunda mitad de los años 80 por la dictadura pinochetista y la concertación está colapsando a medida que aumenta el desprestigio de ese duopolio de coadministradores del poder. Por su parte, los movimientos sociales, profundamente aletargados durante más de 2 décadas debido a la acción mancomunada del modelo económico neoliberal, del recuerdo del terror de la dictadura, de las trabas y cortapisas legales e institucionales para la expresión de las demandas sociales, de la virtual dictadura mediática impuesta por los grandes grupos económicos y de poder, y del control y cooptación de esos movimientos por los partidos de la concertación y sus gobiernos, comienza por fin a despertar. Pero su acción aún no es lo suficientemente poderosa, persistente y proyectiva para imponer un cambio político fundamental. Hace falta no solo que los trabajadores en tanto tales, y no como meros consumidores, pobladores, padres o apoderados, entren más decididamente en la batalla, sino también que los movimientos sociales se doten de una proyección política nacional. Es necesario que estos movimientos, no solo el estudiantil, que ha sido hasta ahora, después del movimiento del pueblo mapuche, el que más ha incursionado en la vía de su autorrepresentación política, se doten de programas y de instrumentos de representación política. La historia de otras tentativas, como las del Partido Democrático, de los anarquistas, socialistas, comunistas y otras corrientes de izquierda de fines del siglo XIX o del siglo XX, es rica en experiencias y, por qué no decirlo, también en enseñanzas que pueden ser leídas con juicio crítico para ser puestas al servicio de las necesidades actuales. No se trata de reeditar experiencias ni concepciones de otros tiempos. Tampoco se trata de sustituir la acción política por la lectura o la comprensión de la historia,
ni menos de atribuir a la historiografía funciones que son propias de la política. Cada cosa tiene su tiempo y cada tiempo, cada problema y cada acción tienen campos que les son propios. Ya no vivimos el tiempo de la formación de la clase obrera y de la construcción de sus primeras vanguardias políticas. Los cambios vividos en Chile y en el mundo en las últimas décadas han generado un escenario histórico con muchas características nuevas. La terciarización y globalización de las economías, la desindustrialización, el crecimiento de los servicios, la proliferación del trabajo precario, el desarrollo de nuevas tecnologías, la revolución de las comunicaciones, la caída de los muros, el desmantelamiento de los estados de bienestar, la crisis de las viejas vanguardias políticas y del sindicalismo, entre otros fenómenos, han provocado gigantescas transformaciones en las clases sociales, en la cultura, la política y la ideología. A pesar de que la clase obrera sigue existiendo y en algunos lugares su presencia está lejos de ser despreciable, no cabe duda que en países como Chile su peso numérico y político ha disminuido considerablemente. Aunque evidentemente las luchas y disyuntivas que atraviesan las sociedades actuales no se reducen a la contradicción entre el capital y el trabajo, puesto que otros problemas, como los medioambientales, de género, nacionales, étnicos y culturales, ocupan un lugar muy relevante, no cabe duda que, en términos generales, la oposición entre los dueños del capital y quienes solo disponen de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir sigue siendo la contradicción principal, aquella que más incide en la evolución de las sociedades humanas. Desde la era de Recabarren ha pasado mucha agua bajo los puentes. El mundo de los trabajadores y de los oprimidos se ha diversificado enormemente y por ende, más que continuar en la búsqueda de un sujeto prometeico, la vieja clase obrera, lo que corresponde es descubrir los sujetos sociales que en cada tiempo histórico representan lo más avanzado de un proyecto de transformación social cuyo norte sea la emancipación de los oprimidos y la humanización de toda la sociedad. Para hacer frente a los problemas teóricos y políticos que plantean estas nuevas realidades, se requiere de una historiografía crítica que acompañe a los movimientos sociales que comienzan a levantar cabeza en nuestro país. No para dar soluciones que son propias de la reflexión y de la acción política, sino simplemente para entregar insumos que ayuden a la reflexión. La historiografía crítica debe conservar la rigurosidad e independencia disciplinares que le son propias, pero también debe estar consciente de los condicionamientos sociales que pesan sobre su producción. Los historiadores debemos reconocer de una vez por todas que no hay historia aséptica, neutra o puramente científica, y que todo relato o reconstrucción histórica, por muy objetivo que se pretenda, es inevitablemente un terreno de interpretaciones y en tanto tal un campo de batalla donde se enfrentan distintas visiones, intereses e ideologías. Los historiadores estamos obligados a reconocer que nuestro posicionamiento es una tarea azarosa y complicada por la tensión objetiva que existe entre la historia y la política debido a las tentativas de esta última para hacer de Clio, nuestra musa inspiradora, su esclava obediente. Asumiendo estas tensiones, quienes estamos profundamente convencidos acerca de la responsabilidad social de los historiadores y de la necesidad de escribir historias con sentido que sirvan a los hombres y mujeres para entender la realidad presente y construir sus proyectos de futuro, debemos desechar las visiones postmodernistas que conciben a la historiografía como una mera retórica literaria o performance intelectual para el deleite de sus cultores y de un reducido número de especialistas o estetas. Igualmente, debemos estar conscientes de la tensión entre historiografía y política para que el especialista no anule al ciudadano
ni la política reduzca la historiografía a un mero relato instrumental. Al comienzo de mi intervención les anuncié que hablaría de las motivaciones que me llevan a escribir este tipo de historia, la de los sectores populares, luchando por mejorar su condición existencial y haciendo política como el medio por excelencia para lograrlo. Creo que lo ya dicho lo explica suficientemente. Es el ciudadano y el tiempo presente quienes definen las líneas gruesas de mi agenda como historiador, sin por ello negar condicionamientos disciplinares o gremiales a los que todo historiador está inevitablemente sometido en mayor o menor medida. Por eso he consagrado casi toda mi obra historiográfica al estudio de los trabajadores chilenos y sus movimientos sociales y políticos. El libro que presentamos hoy día se inscribe en un esfuerzo de largo aliento por dar cuenta de las representaciones políticas que los trabajadores han constituido como instrumentos para su emancipación. El partido de Recabar, obrero socialista primero y comunista más tarde, fue una de las tentativas más significativas, duraderas y trascendentes en el siglo XX. De su historia y de otras historias se nutrirán las nuevas representaciones políticas populares que surgirán más temprano que tarde. Si este libro logra contribuir un poco en esta perspectiva, creo que mi esfuerzo habrá sido recompensado con creces. Muchas gracias.